Bayern Múnich y Boca Juniors nos acaban de regalar un partidazo, cuando menos para mí, uno de los que más me ha gustado en el Mundial de Clubes. ¿Tú qué opinas? A ver, comenta. Pero en resumen fue una victoria en extremo difícil para los de Vincent Kompany, porque miren, el Bayern tenía, argumentos, empezó ganando, sí, los primeros 25 minutos parecía que podía anotar 3-4 goles, pero la forma de marcar líneas de pase, marcar por zona, de empujar al equipo por parte de Boca Juniors fue sensacional, particularmente esa línea por bandas. Lautaro Blanco fue una pesadilla para Olise, que sí, terminó marcando el gol del triunfo, pero no la pasó nada bien por dos factores. Una, por un juego bastante personal, muy individualista. Por ahí Konrad Laimer lo tenía pasando todo el tiempo para buscar profundidad, pero rara vez le daba el balón. Y Lautaro Blanco, que se mandó un partidazo. Lo de Merentiel, en verdad, cracks, esto es para ponernos de pie. El golazo que se aventó, una cosa tremenda. Es decir, uno de los mejores partidos, cuando menos para mí, del Mundial de Clubes, y lo vamos a analizar tácticamente. Pero antes te voy a dejar el top de los jugadores que consideramos fueron los mejores y los peores en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Lautaro Blanco, Harry Kane y Joshua Kimmich, dos del Bayern, uno de Boca. En lo peor ponemos a Luis Advíncula, Carlos Palacio y Michel Olise, dos del Boca, uno del Bayern. Empezamos con lo táctico, te explico. Tanto Bayern como Boca salieron con un 4-2-3-1, de igual manera el conjunto alemán 4-2-3-1. ¿Cuál era la situación? El esquema o la transición defensa-ataque por parte del Bayern era más que claro. Se incorporaban los dos extremos, pero buscando siempre profundidad para permitir que tanto Guerrero como Konrad Laimer subieran, y aquí se abrieran los centrales, el medio campo se abriera, y es decir, pasar como de una especie a un 4-4-1-1, pero siempre en media luna, ocupando todo el ancho del terreno de juego. Cuando ya atacaba todavía más el Bayern, se quedaban los dos centrales, dos contenciones, y entonces atacabas hasta con 6 jugadores, lo cual era sensato, y tenías a 4, digamos, cuidando. ¿Qué pasa con todo esto? Que sí, Laimer hizo cuantas pasadas se les ocurría, pero Olise interiorizaba siempre individualmente, cosa que terminó afectando al conjunto alemán, pero muchísimo. Ahora, Harry Kane era como ese jugador el cual iba a tratar de jalar siempre marcas, de buscar espacios, lo cual sí lo estaba generando bien, porque digamos que tenía una buena compañía tan con Coman, de igual manera Guerreiro, que trataban de incorporarse, pero aquí fue un punto interesante. Al notar esto, Boca empezaba a defenderse siempre con un 4-4-2. En este sentido era lo más sensato. ¿Qué pasa? Que naturalmente tanto Kimmich como Goretzka siempre tapaban la línea de pase. Es decir, aquí se quedaban encerrados 4 jugadores de Boca en medio de hasta 6 jugadores de Bayern, y por alguna situación buscaban ganar a velocidad. A veces ni siquiera eran Konrad Laimer o Guerreiro los que regresaban. Era Kimmich, era de igual manera Goretzka, o incluso hasta Kingsley Coman de repente lo veíamos recuperando balones. Olise muy pocas veces trataba de bajar, ya que tanto Coman o en este caso Konrad Laimer eran los que hacían los recorridos. ¿Qué sucede por parte de Boca cuando trataba de atacar? Naturalmente se regresaba el Bayern Múnich y siempre se defendía con el 4-4-1-1 que ya mencionábamos, para que Serge Gnabry estuviera siempre siendo ese hombre libre, entre comillas. Y digo entre comillas porque aquí Gnabry sufrió muchísimo el partido, y de hecho casi no tuvo participación en el mismo, porque siempre estaba encerrado entre los dos ejes de ataque cuando Boca defendía, o incluso ya al momento de pasar a la formación en ataque por parte del conjunto argentino, se quedaba en medio de dos contenciones y un interior. Es decir, rara vez tuvo participación, debido también a la muy buena participación del Toto Belmonte, ni siquiera con una marca ahí fija, sino anulando líneas de pase, y fue muy bueno. Ahora, para esto ya, sí, Bayern ya había anotado un gol. El gol que se les anuló, para mí sí era falta. Serge Gnabry no busca el balón, simplemente se le encima, así en efecto. No recarga ni empuja a Marchesín, pero no va por el balón y evita que Marchesín haga lo propio. Entonces, para mí, bien anulado ese gol. ¿Qué sucede? Que naturalmente cae el gol del Bayern y, entre comillas, yo dije, no, se va a abrir el partido, Boca se va a ir a atacar de forma desbocada y quizá el Bayern pueda encontrar 2 o 3 anotaciones. Me encantó lo que hizo Boca Juniors. ¿Por qué? Compactó línea en medio campo,
se plantó, literal ya era un 4-4-2 para defender, pero ojito, entre comillas fue un señuelo, regalar un poquito esta zona. Si te diste cuenta, Olise y Koeman ya recibían con total tranquilidad, Konrad Laimer y de igual manera Guerreiro subían todavía con más facilidad, y entonces ya teníamos una especie de 2-4-3-1 porque ya estaban solamente los dos centrales, tanto Jonathan Tah como Stanisic estaban ya aquí marcando, en este caso ya Merentiel, cuando ya incluso se incorporaba una especie de 4-5-1. Esto sucedía, ojo, si el Bayern tenía el balón en su propio terreno o en medio campo, era el 4-4-2. Si el Bayern empezaba a avanzar más, entonces se convertía en un 4-5-1 teniendo a Merentiel siempre como ese péndulo, a donde se moviera el balón, él ahí estaba para esperar algún pase. Producto de estos movimientos surgió ese golazo que nos regaló. Pero ¿qué sucede? Que entre estos 5 mediocampistas de unas líneas tan compactas, me encantó este detalle, en verdad. Tal vez difícil de apreciar, pero fue sensacional. Lo que estaban haciendo tanto Zenón como Velasco, ya posteriormente cuando hicieron otros cambios, era meterse aquí para los extremos, encerrarlos hasta en una triple marca. Es decir, no era pararse paralelos a sus compañeros en línea baja, sino era tapar líneas de pase. ¿A qué voy? Los mediocampistas quedaban en medio de central y lateral, es decir, no había hueco para filtrar balones. Por eso, cuánta pared, cuánta interiorización intentaba Olise, Kingsley Coman, posteriormente cuando entró Musiala, cuando entró Leroy Sané, Müller incluso se vio un poco incómodo los pocos minutos que estuvo, no se encontraban porque siempre estaba bien escalonada la marca. Y en una de estas situaciones, donde se adelantan las líneas y Merentiel recoge por aquí un balón, viene esa joya de gol, el autopase precioso. Mi perspectiva también, Manuel Neuer creo que se amarra un poquito en esa chique, extendió las extremidades, sí, pero tal vez 1 o 2 pasitos más hubiera estado bien. Sin embargo, el gol, de verdad, de esas joyas, para mí pienso que puede ser uno de los mejores goles de la Copa de Clubes, no sé ustedes qué opinen, pero a partir de aquí fue sensacional. Llega el 1-1 y ¿qué empieza a suceder? Que el amontonamiento sigue, pero ¿qué sucede? Que entonces el Bayern todavía mete más elementos, obligando literal a una apuesta, es decir, pase lo que pase, nos vamos a amontonar, nos vamos a empujar, va a haber un rebotadero, y así cayó el gol. Olise se metió de tal forma que el que terminó dándole la asistencia con la portería a sus espaldas fue Harry Kane, después de un amontonadero, porque ya había 5 en medio campo de Boca, 4 en línea baja, y tenías hasta 7 jugadores del Bayern atacando. Era un rebote, era un tiro de media distancia, era un desvío, era un buscapié, lo que sea, empujones a montones, lo que sea, y así terminó cayendo el gol que le dio la victoria. Ya no le iba a cansar a Boca, pero en verdad, qué buena estrategia de Boca Juniors para mantenerlos a raya. Y Bayern le costó uno y la mitad del otro para conseguir esa ventaja. Entonces, creo que fue uno de esos partidos que qué cosa tan hermosa. De verdad, disfrutas ver este tipo de cruces entre europeos, entre latinoamericanos, una chulada. Estos son los partidos que le dan la esencia a un mundial de clubes y en verdad ganó el que lo buscó, sí, pero ahí queda el trabajo que hizo Boca Juniors. Mis respetos en este compromiso. Nosotros vimos esto en este partido. Si tú quieres agregar algo más a este análisis, por favor, todo déjalo en la cajita de comentarios.